La titulación por experiencia laboral en el taller EGECAL 21. La titulación por trabajo profesional o experiencia profesional en el taller EGECAL 21 se ha desarrollado con un enfoque metodológico diseñado para guiar el proceso en la elaboración de una propuesta de tesina que refleje la práctica profesional. Siguiendo esta estructura, se pueden articular los conocimientos, habilidades y experiencias de manera coherente y rigurosa, con la finalidad de contribuir al avance en el campo de estudio. Dicha metodología está estructurada en 3 momentos, como son: teoriza, explica y aporta. Se parte del índice, el cual es claro y flexible como los temas que se han abordado, dividido en 3 momentos. 1. Teorizando la práctica. Este momento está dedicado al desarrollo del marco teórico que sustente la práctica profesional, así como la normatividad vigente. 2. Describiendo la práctica. En esta etapa se describe la práctica desde 3 diferentes perspectivas, como son principiante, intermedio y experto, detallando aquí un caso de estudio que ejemplifique la experiencia profesional. Y 3. A modo de conclusiones y aportaciones. En este momento final se reflexiona sobre la práctica y sus implicaciones, resumiendo los principales hallazgos y conocimientos, así como las contribuciones al campo, y sugerirá áreas de oportunidad para futuros profesionistas. Con este método se comprueban las destrezas, conocimientos y habilidades adquiridos durante el ejercicio profesional, con el objetivo de formular y desarrollar una propuesta de tesis que refleje su práctica profesional. A continuación, mostramos algunos ejemplos que demuestran lo variado que pueden llegar a ser los casos de estudio y la importancia de implementar una metodología acertada. Como bien se ha comentado, uno de los trabajos de tesis para obtener el título de arquitecto fue el de adecuación y materiales acústicos empleados en un cuarto de música en las oficinas corporativas para la empresa Google, que está ubicada en la calle Montes Urales, Colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Mi nombre es Ismael Herrera Gomar y mis asesores fueron el arquitecto Óscar Rosendo Porra Ruiz, el arquitecto Germán Sierra Lara y el arquitecto Óscar Alejandro Santana Dueñas. A continuación, presentaré el contenido de esta tesis. El modo en que está conformado este trabajo comienza con la parte donde se teoriza, donde encontraremos la introducción y el marco conceptual. La parte donde explicamos, donde hablaremos de la experiencia profesional y un caso de estudio en específico. Y finalmente donde aportamos, a modo de conclusiones y aportaciones personales que tendremos. Ya entrando en materia, debemos entender que la acústica es una ciencia que estudia el sonido y cómo se transmite esto dentro de un espacio determinado. Uno de los teóricos nos comenta que la arquitectura orgánica existe diferentes tipos de materiales que podemos utilizar en los muros, y esto, dependiendo del tipo de material que metamos, pueden ser reflexivas, pueden ser absorbentes o pueden ser difusoras. Esto nos ayuda a que, depende del tipo de material que metamos, podemos optimizar dentro del espacio el sonido. Existen también además mediciones del aislamiento acústico de los materiales. El STC mide el Sound Transmission Class, la cantidad de decibeles que nosotros tenemos dentro de un espacio determinado, y el coeficiente de reducción de ruido, NRC, que mide qué tanto sonido podemos nosotros absorber dentro de un material determinado. Es por ello que existen dentro de los laboratorios técnicas que hacen que los materiales vayan teniendo variantes y teniendo la mayor resolución para que el ruido sea más eficiente cada vez. Dentro de la normativa no existe una normativa específica. Existe entonces
lo que nosotros medimos como ruido, que se mide por medio de los decibeles. Y tenemos ejemplos muy específicos dentro de los espacios. Por ejemplo, una conversación normal puede andar entre los 60 decibeles. El ruido del metro o una secadora de cabello puede estar en los 90 decibeles. Una sirena o un concierto de rock en 120 decibeles. El umbral ya más alto puede ser de los aviones o de disparos de fuegos artificiales en 140 decibeles. Estas mediciones se hacen y se conceptualizan en la norma oficial mexicana. Otro de los objetivos dentro de esta tesis es explicar cómo fuimos adquiriendo la experiencia laboral. Yo comencé haciendo números generadores en una empresa que se dedicaba a hacer las agencias de la Renault. Al principio yo no sabía hacer generadores, sin embargo me fui apoyando con los subcontratistas o con otros compañeros para que me enseñaran sobre ellos. Esta fue mi etapa inicial. En mi etapa como superintendente, que es mi etapa media de conocimiento, fui adquiriendo diferentes conocimientos en cuanto a la arquitectura, ya que también trabajé en un despacho de arquitectura donde se hacían proyectos específicos, ya sea para concursos o para casas habitación, y también hacíamos las mediciones de las estaciones Ecobici. Se hacía el levantamiento, se pasaba a planos y de ahí entregábamos toda esta información a una empresa que ya se dedicaba a hacer la ejecución de la obra. Dentro de esta etapa también llegamos a escribir un libro que tenía modelos donde se intervenía espacios específicos para poder introducir agua a los mantos acuíferos en la zona de los pedregales. Este estudio fue muy extenso, ya que se trabajaron junto con las delegaciones para lograr objetivos de infiltración de agua. Después de todo esto, yo necesitaba entrar a una empresa más grande donde los proyectos no solamente quedaran en ejecución o como un proyecto específico, sino que realmente se ejecutaran. Es por ello que busqué a Alfa Jardín. Esta empresa se dedica a hacer oficinas y a hacer también edificios. Entonces tenía la parte de edificación como obra civil, adquirí esa experiencia y después me pasé a la parte de interiores, donde hacíamos oficinas y donde tenemos el caso de estudio que presentamos en esta tesis, que es un cuarto de grabación en las oficinas de Google. Nuestro caso de estudio es un cuarto de música en las oficinas de Google. Estas oficinas están ubicadas en la calle de Montes Urales 445, en Lomas de Virreyes, en Chapultepec, en la Ciudad de México. Dentro de estas oficinas nosotros, como empresa que es Alfa Jardín, recibimos un proyecto por parte de un arquitecto, un despacho de arquitectura, que teníamos que ejecutar. Somos apoyados por diferentes áreas en las oficinas, que es la dirección general, que es el área de ventas, la gerencia de costos, el área legal, la área de compras y de materiales, recursos materiales y de crédito y cobranza. Todos ellos apoyan para un mismo fin, que sea la ejecución de estas oficinas. En específico vamos a hablar de un cuarto de música. Sin embargo, primero vamos a explicar cómo se forma o cómo es el proceso de todo el proyecto para que estas oficinas hayan funcionado correctamente. Para entender el proceso de la obra, como bien lo comentamos, nosotros nos basamos en unos procedimientos sustantivos que están divididos en las diferentes etapas: en el inicio de la obra, en la planeación de la obra, durante la ejecución, el control y el cierre de esta obra. Se dividen en diferentes alcances. Dentro de los alcances nosotros tenemos las especificaciones, el diseño, el cliente, trámites y servicios y la oficina de proyecto. Cómo estos van surgiendo y cómo se van comportando durante todas las etapas de la obra. Existe primero una visita previa al lugar.
De ahí nos da una estructura o un desglose de los trabajos que vamos a desarrollar y existe un catálogo de conceptos y especificaciones que obtenemos. Además, dentro del diseño tenemos diseños esquemáticos que, como les comentaba, es entregado por el despacho de arquitectura, y existe un proyecto ejecutivo completo donde se firman planos que son aptos para construcción y son los que se utilizan para la ejecución. El cliente, bueno, ellos mandan un documento de requisición donde solicitan todo lo que necesitan para sus oficinas. Dentro de trámites y servicios tenemos que ver si hay sindicatos o si hay visitas de autoridades o qué documentos requerimos para darle trámite a la ejecución de las obras. La oficina de proyecto es un espacio específico donde se hace la planeación de dónde nos vamos a ubicar para tener siempre el control de toda la obra. En la parte de control de cambios, con el cliente se debe de llevar siempre las órdenes de cambio, que es un listado de todo lo que se va solicitando y que no se encuentra en el presupuesto inicial de la obra. La calidad es un control donde se lleva el control de los involucrados, los estándares de desempeño que se van teniendo, las normas que aplicamos dentro de la obra en sí. Existen listas de verificación y monitoreo de los materiales para tener un control específico de todo lo que va sucediendo dentro de la obra. Se selecciona también a los proveedores de una manera específica para ver quién es el que más cumple con las características de las necesidades que nuestro proyecto va teniendo en las diferentes especialidades. Y finalmente existen cartas de recomendación que nos dan los clientes para la ejecución de estos trabajos. Dentro de los procesos de sustantivos también tenemos la cuestión del tiempo. Existe un programa de obra donde primero se trabaja un programa preliminar, después existe un programa base conciliado donde se fija una fecha de inicio y una fecha de término, y esto se lleva obviamente al contrato y ahí es donde se especifica todo esto. Dentro del presupuesto, como bien dijimos, hay un catálogo de conceptos donde ya se le pone finalmente un importe, y este presupuesto durante la ejecución de la obra puede existir una modificación. Si existen modificaciones al proyecto, también tendría que existir modificaciones al presupuesto. En la cuestión de los cobros se hacen también cuadros de flujo donde se concilia con el cliente cómo se va a ir pagando, si es por medio de estimaciones o si es por medio de determinado tiempo ciertos pagos, hasta tener un cobro finiquito cuando ya se termina la obra. Generalmente existe una retención para cuestión de los seguros y de toda la calidad de la obra. Los pagos, pues bueno, se hace una revisión y se autorizan en estimaciones y pueden ser semanales. La liberación del finiquito y la garantía de contratistas también se hace al final de la obra. Todo esto se lleva en la administración financiera. Existe también una parte de riesgos. En el análisis de riesgo se hace unos cuadros donde analizas qué riesgos puedes correr durante la obra y si son aplicables o no. Existen actualizaciones también durante ya el control de la obra y se tienen seguros y fianzas para impedir que estos riesgos sucedan. En la parte de la seguridad, pues bueno, es muy importante tener un plan de seguridad, higiene y sustentabilidad al principio de todas las obras. Hay también normativas que se les entrega a los contratistas en un ROCO que le llamamos, en donde se marcan todas las normas de lo que tienen que cumplir los trabajadores durante la ejecución de toda la obra. En general, estos son los procesos sustantivos. En el proceso de ejecución de la obra tenemos en específico el caso de estudio, donde se nos entrega una planta arquitectónica y ese cuadro en rojo es donde se ubica el cuarto de música en toda la planta arquitectónica. Del lado derecho tenemos la planta arquitectónica del cuarto de música, donde primeramente tenemos una esclusa. En esta esclusa vamos a empezar a tener
distinguido el espacio entre el cuarto de música y el espacio exterior para empezar a aminorar el sonido exterior. Tenemos una segunda puerta y después ya ingresamos al cuarto de música en sí, que tiene acabados específicos que vamos a ver más adelante. Entrando al detalle de los acabados de los muros, como les comentaba, existe dentro del cuarto de música un muro difusor a base de módulos de Mixcrete con geometría prismática. Este va a hacer que el sonido sea reflejado. Las ventanas es a base de 4 vidrios laminados y la cancelería es de madera. Existe un sistema modular que tiene cualidades acústicas de la marca Filsfeld, que nos ayuda también a absorber parte del sonido. Hay otro panel absorbente de sonido a base de bastidores de madera y en su interior existe el Black Acoustic Part, que es una fibra de 2 pulgadas y tiene un espacio de aire de 1 pulgada entre panel y panel. Hay otro panel absorbente de sonido a base de bastidores de madera en el interior también con Black Pat. Hay resonadores de la marca Helmholtz que sintonizan frecuencias específicas. Estos resonadores van colocados entre muros y entre los acabados. También existe un plafón suspendido que es a base de madera de 1 pulgada de espesor, también para absorber y que no permitir que el sonido se vaya hacia el exterior. Y hay un plafón horizontal a base de marco de madera y tapiz de fieltro en todas las caras para la absorción del sonido. En esta nueva diapositiva podemos visualizar cómo es el alzado y cómo se ven los acabados ya en un corte específico y un isométrico para que entendamos y veamos específicamente el grosor de los muros. Los muros son de tabla roca, pero dentro de ellos existen fibras específicas acústicas que nos ayudan a mantener el silencio dentro del cuarto. Ese es el isométrico y ahí es donde se entiende perfectamente cómo está el cuarto de música. Otra parte muy importante dentro de las especificaciones de este cuarto de música es el detalle de la estructura metálica de herrería que va armada en todo el firme, en todo el espacio del cuarto de música. Esta herrería va a recibir un firme de concreto que posteriormente vamos a ver a detalle, y cabe señalar también el detalle de la cancelería, que tenemos vidrios que dejan espacio entre sí, pero en total son 4 vidrios los que tenemos y existe sílica para que no se forme cierta humedad dentro de los muros. Otra característica muy importante dentro de este cuarto es el proceso constructivo que tuvimos para lograr el piso flotado. El piso flotado es a base de ciertos elementos que llevan el control de ruido y vibración para aislar el cuarto totalmente de la estructura del edificio en sí. Aquí vemos algunos cortes donde se especifica y se ve la marca de este tacón que es de Ingeniería Manauta SADCB. Este tacón es el que va a recibir todo el firme que se va a poner para aislarlo de la estructura del edificio. En la parte derecha vemos un detalle constructivo del muro contra el piso y cómo aislamos también de esta manera el firme de concreto con el muro de tabla roca que tenemos y los aislantes que tenemos entre las hojas de tabla roca, que son fibras acústicas específicas, como ya lo habíamos comentado. Es muy peculiar el proceso de construcción que tiene el piso flotado, ya que existen estos elementos Manauta que les comenté, que son elevadores que van a recibir directamente las varillas, como se ve en el detalle de la derecha, y estas varillas son el armado del firme que posteriormente va a recibir el colado de concreto, y los elementos que tienen es un tacón de hule que va a elevar todo el concreto, toda la fundición, para intentar separar la estructura del edificio con el firme de concreto del cuarto en específico. Se pone además a todo alrededor del cuarto una almohadilla de hule
de media pulgada de espesor y poliuretano, que también va a reducir el sonido que pudiera efectuarse dentro de esto. Aquí se ve el detalle de cómo son los tacones elevadores y cómo reciben la varilla. Después de tirado el firme de concreto, el proceso es, una vez que ya frague y seque, con una herramienta desarmador se introduce esta herramienta desarmador y se va elevando el tacón de hule para generar ese espacio entre el piso y el piso elevado, una bolsa de aire que es la que va a hacer que se actúe y que no pase el sonido a través de este elemento. Es así como aíslas totalmente el cuarto, y como tienes que irlo haciendo, el proceso es ir elevando paulatinamente de manera ordenada cada uno de los tacones para que no exista un desnivel en el piso. Siempre irlo nivelando poco a poco cada uno de ellos, de los tacones, para que se vaya levantando niveladamente. Como conclusión de este trabajo, estamos demostrando por medio de un ejemplo laboral y de experiencia personal real cómo se conceptualiza una obra específica, cómo se lleva a cabo dentro de una empresa que existe actualmente y que ejecuta diversos proyectos. Todo el proceso para que estos sean plasmados como una realidad funcional, desde su inicio, su planeación, su ejecución, control y cierre. Esto da lugar a buenos resultados con los clientes que siempre buscan satisfacer sus necesidades. Sabemos cómo está conformada la empresa donde estoy laborando y cómo se organiza internamente para que estos proyectos concluyan de una manera satisfactoria. En el proyecto Google en específico, hubo una conformación integral de un equipo de trabajo y se fueron tomando diferentes medidas para que el resultado de estas oficinas fuera totalmente funcional y que operen a nivel mundial desde nuestro país de la manera más satisfactoria, y parece que esto se está logrando. Estas oficinas actualmente están en operación y han sido un éxito para directores y encargados y para los empleados que también laboran dentro de ella. En las aportaciones o recomendaciones generales, pues bueno, sabemos que la carrera de arquitectura nos da todas las herramientas y las bases fundamentadas para salir a laborar en cualquier empresa que ejecute o que planee diversos proyectos, pero mucho depende de nosotros mismos. Hay que estar siempre abiertos a cualquier tipo de conocimiento. Y bueno, tenemos que llevar una vida equilibrada en el sentido laboral y personal, que hará que el beneficio en nuestras vidas sean sólidos y nos demos cuenta por qué hemos venido a este mundo y si está valiendo la pena por lo que hemos venido. Poner toda nuestra capacidad mental para sobresalir por todo lo que hemos hecho. Otra recomendación que podría yo aportar es que no se limiten nunca a hacer cosas solo por recibir un beneficio económico. Siempre hay que sentirse completos y llenos de satisfacción cada que pasen por enfrente de una obra que ustedes hayan hecho o que hayan participado en ella, porque pues es algo que queda como para siempre, ¿no? Nos da cierto sentido a lo que hacemos, a nuestra labor como arquitectos. Siempre es bueno escuchar críticas y ser lo suficientemente persistentes para saber cómo canalizar esos conocimientos y energías y obtener lo positivo de todas estas críticas que a veces obtenemos. Otra aportación podría ser tener cierta iniciativa ante los procesos laborales para resolver problemas. Eso habla mucho de nuestra experiencia que hemos ido adquiriendo y con ello pues sabremos resolver situaciones que podrían convertirse en verdaderos problemas, ¿no? Hay que saber también tratar a los demás, a las demás personas. En muchas ocasiones no los entendemos por qué actúan de cierta manera, pero tenemos que ser lo suficientemente astutos para saber los objetivos que se buscan y siempre llegar a esos objetivos.
estar también constantemente actualizándonos de las nuevas tecnologías o los nuevos procedimientos que existen para entender y manejar de mejor manera lo que hacemos. Siempre es bueno estar buscando pláticas, conferencias, talleres y estarse actualizando en ese sentido. Y bueno, les agradecemos su paciencia, y esta es la tesis que se presentó para obtener el título como arquitecto. Les repito mi nombre, Ismael Herrera Gomar. Mi nombre es Juan Carlos Hernández y este es el reporte profesional con el que obtuve el grado de arquitecto, el cual lleva por título Reutilización de materiales de desecho como complemento en la construcción, con un estudio de caso de una cabaña construida en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Este reporte está estructurado en 3 diferentes momentos. El primero, denominado Teoriza, con una introducción y el marco teórico del tema. El segundo, Explica, con una breve semblanza de mi experiencia profesional y con mayor profundidad en el estudio de caso, culminando con Aporta, donde a modo de conclusión se expone la relación entre la teoría y la práctica del estudio de caso, terminando con algunas aportaciones que podrían ayudar a las siguientes generaciones. Teoriza. En este momento se analizaron diferentes fuentes bibliográficas, abordando en primer lugar el tema de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar, y la importancia de saber diferenciar su significado, seguido por un artículo donde nos exponen las características de los materiales de desecho que se pueden reutilizar. Y en una tercera parte se aborda el tema de la reutilización de materiales de desecho, estos aplicados en la arquitectura, su importancia y algunos ejemplos de intervenciones en este sentido, culminando este capítulo con la normativa general para el diseño y la construcción. Explica. En este capítulo se exponen en momentos distintos las experiencias obtenidas en la vida laboral, desde el comienzo hasta los últimos días. Y les comparto brevemente el trabajo que en todo este tiempo he desempeñado en actividades enfocadas al mantenimiento, diseño y construcción en diferentes proyectos, siendo la mayor parte del tiempo en forma independiente. Este capítulo cierra con el estudio de caso, que lleva por nombre Reutilización de materiales de desecho como complemento en la construcción, y es una cabaña construida en el número 6 de la calle Oyamel, en la colonia Olivo Sur, en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Este proyecto se desarrolló en un predio donde habría que dar prioridad a las vistas hacia el jardín, tener un buen asoleamiento y que ocupara el mínimo de espacio dentro del terreno, el cual estaba constituido por 2 plataformas, una al sur, que de forma ascendente y con diferencia de 2 metros llegaba a un muro de contención ya existente, que lo dividía por la mitad, formando otra plataforma en el norte, relativamente plana, y donde se despantaría la mayor parte de la cabaña, tratando de mantener así la estructura del terreno, generando el acceso por la plataforma sur, que sería la fachada principal. El sistema constructivo se realizó con un sistema tradicional, basado en losas de cimentación, muros de carga fabricados con bloques de cemento arena, con cadenas y castillos de concreto armado para la estructura vertical y losas planas para las techumbres. Criterio de instalaciones. Suministro de agua potable. En la zona no existía una red municipal de agua potable, por lo que se instaló un sistema de captación de agua de lluvia, canalizándola a una cisterna de 5.000 litros por medio de un filtro de fabricación casera. Para el manejo de aguas residuales se implementó un sistema de fosa séptica con 3 tanques de 200 litros, canalizados a un humedal artificial que rebosaría a un tanque de almacenamiento, para posteriormente utilizarla para riego, y cuyo excedente se vertiría a un pozo de absorción. La energía eléctrica sería suministrada por CFE para posteriormente alternarla con paneles solares. Materiales reutilizados. Para la construcción de esta cabaña se reutilizaron diferentes materiales, como bloc, varilla y piedra para la estructura,
madera de tarimas de embalaje para lambrines como acabado en la fachada y muros divisorios, pedacería de perfiles metálicos para soporterías y vidrio templado para las cancelerías, así como pedacería de firmes de concreto para pavimentos, todos recuperados en demoliciones de obras anteriores o adquiridos en centros de recolección de desechos industriales, comúnmente conocidos como casas de fierro viejo. Análisis de costos. Para este proyecto en particular se obtuvieron beneficios, sobre todo económicos, pues inconscientemente quizá y sin tener un costo exacto de la obra, se pudo ahorrar en la construcción de la estructura desde un 10 hasta un 20% al reutilizar la varilla, el block y la piedra, y siendo conservadores hasta un 30% en materiales para los acabados, como la madera para los lambrines, el vidrio y la cancelería y los pavimentos. En general, se pudo ahorrar alrededor de un 20% en promedio, y se estima que podría aumentar considerablemente, pues aún es un tanto difícil tener acceso a estos materiales, pues se requiere de varias instancias para conseguirlo, o tener algún lugar para almacenar materiales que se vayan acumulando. De esta manera es más fácil proyectar con lo que se tiene y no con lo que se puede encontrar. Aún con esto es una experiencia que sin duda se seguirá promoviendo. A modo de conclusión, casi todos en la vida diaria utilizamos algún objeto, desde lo más básico como una bolsa del súper para la basura o un envase de agua o de comida para macetas. En la arquitectura estas prácticas se vienen dando desde hace mucho tiempo, en diferentes situaciones. Ha habido corrientes arquitectónicas que enfatizan esta manera de construir, con más frecuencia en los países desarrollados, y aunque poco a poco se ha ido generando conciencia a nivel mundial, en los gobiernos de los países en vías de desarrollo existe cierto desinterés, aún teniendo un gran potencial tomando en cuenta la cantidad de desechos que generamos a diario. Por eso es importante insistir en estas prácticas, pues sin mencionar el beneficio ecológico que generan y la calidad estética que resulta de estas construcciones, debemos considerar el beneficio económico que desencadena. A pesar de las dificultades que se presentaron en este proyecto para conseguir los materiales, siendo la primera vez en intervenir en una construcción con estas características, en términos generales la experiencia fue satisfactoria y me dio la pauta para seguir trabajando con este tipo de construcciones. De esta manera mi aportación sería la siguiente. Al trabajar con materiales reutilizados sería necesario promover la demolición a mano para recuperar la mayor parte y en mejor forma la mayoría de los materiales. Ubicar centros de acopio de desechos industriales. Ubicar centros de transferencia de los residuos sólidos. Y sería deseable contar con algún lugar para almacenar materiales recuperados de las demoliciones. Pues eso es todo, muchas gracias. Supervisor de acabados interiores tipo B en la Dirección Arquitectónica, Edificio Corporativo Torre BBVA Bancomer. La presentación se divide en 3 apartados. Teoriza, donde veremos la introducción y el análisis teórico. Explica, donde abordaremos la experiencia profesional y el estudio de caso. Y aporta, donde veremos las conclusiones y las aportaciones personales. Supervisión en arquitectura. Es la función de una persona que revisa, ya sea a modo de asesoramiento evaluativo o simplemente correctivo, los trabajos o actividades realizadas por terceras personas. Para lograr esto se debe de contar con el conocimiento del tema y de la actividad. Con los avances tecnológicos evolucionando, podemos tener todo el set de planos constructivos, instalaciones y estructurales en la palma de la mano con la ayuda de una tablet, así como tener un modelo tridimensional para consultarla en el momento preciso. Con el apoyo de un dron se pueden alcanzar zonas en las que el supervisor no podía acceder sin contar con el certificado de trabajo de altura, el llamado DC3. En el apartado de Explica, dentro de la experiencia profesional, se seleccionan 3 proyectos, que son momentos formativos personales. El inicio, como dibujante y supervisor. Suites Hoteleras Paragon, ubicado en Juan Salvador Agraz, Santa Fe, Ciudad de México. Torre de usos múltiples con 30 niveles, 14 suites hoteleras, 11 con oficinas corporativas y 5 con zona comercial, y finalmente 7 sótanos con 600 cajones de estacionamiento. Se contribuyó al desarrollo de la etapa de documentos constructivos y supervisión de obra.
Hotel Ibis Styles, ubicado en la Zona Rosa, Ciudad de México. Se remodeló y adecuó el edificio de una escuela de computación. Se hicieron 79 habitaciones. En este proyecto se coordinó y se desarrollaron los documentos constructivos, así como el diseño de mobiliario especial y finalmente se realizó la dirección arquitectónica. Conjunto residencial Bosque 6060, ubicado en Calzada del Distrito de los Leones, Lomas de la Era, Ciudad de México. El plan maestro contempló 10 torres en 5 etapas. Al centro de las torres se encuentra la Casa Club, que es un castillo existente edificado en los años 70. Aquí se realizó la dirección arquitectónica de fase 1, la cual contempló la Torre 2, Casa Club, vialidades interiores y el acceso. Posteriormente, ya como gerente de proyectos, se realizó el proyecto y la dirección arquitectónica de la fase 2, Torre 1, así como el proyecto de fase 3, quedando pendiente el resto del plan maestro. Estudio de caso. Torre BBVA Bancomer. Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, Ciudad de México. La torre tiene 52 niveles, 50 de servicio y 2 pisos para equipos y maquinaria, 40 elevadores, 33 de pasajeros y 7 de servicio, 5 terrazas, una en cada una de sus 4 fachadas y una en el comedor, 66.000 metros cuadrados de oficinas para 5.500 empleados, 7 sótanos con 2.800 cajones de estacionamiento. Tiene certificación LEED Gold para mayor eficiencia en el uso de recursos y tiene un sistema de doble fachada con cristales y una pantalla multiperforada. Con una altura de 235 metros, solo es superada por la Torre Reforma con 244 metros. El edificio se divide en 3 cuerpos: la torre, edificio anexo y por último el tornillo de circulación vehicular que alberga en la parte superior el auditorio para 350 personas. El edificio se divide en 3 cuerpos: la torre, edificio anexo y por último el tornillo de circulación vehicular que alberga en la parte superior el auditorio para 350 personas. En la parte nivel bajo banqueta, los 3 cuerpos se unifican en 7 sótanos. Esta torre se dividió en Core and Shell y Fit Out. Core and Shell lo conforman los sótanos, el anexo, la estructura y el núcleo de la torre, y el Fit Out contiene todas las áreas de oficina y servicios. El supervisor realizó la dirección arquitectónica de Fit Out. El compromiso fue vigilar los aspectos técnicos y estéticos de la construcción de los interiores para asegurar su correcta ejecución con un estricto apego a la intención del diseño y los documentos de construcción de SOM. Dentro de los alcances fue mantener informado a BBVA Bancomer del avance de obra y la calidad de esta. Se recopiló, comprobó y se coordinó la documentación. Se revisaron y aprobaron las muestras presentadas. Se entregaron reportes con respecto a la calidad. Se cuidó, archivó y resguardó toda la documentación relacionada a los servicios prestados. Dentro de las actividades realizadas por el supervisor se encuentra la revisión de RFIs o solicitud de información, el cual es el proceso iniciado por un contratista para solicitar información o plantear inquietudes que deben ser respondidas formalmente por el arquitecto del proyecto. La respuesta puede cambiar el alcance del trabajo y también puede requerir aprobación cuando afecte los costos del contrato. En conclusión, es una respuesta a una pregunta concreta, no hay suposiciones. Otra de las actividades que se realizaron es la revisión de submittals. ¿Qué es un submittal? Es un documento que emiten los contratistas, el cual contiene toda la información para su revisión. Existen 2 tipos: submittal de productos, que contiene mobiliario, equipos, materiales de construcción, muestras físicas y accesorios. Submittal de planos de taller, que son realizados por el contratista donde se plasman las últimas adecuaciones al proyecto y de estos salen los planos as-built. Otra de las actividades que se realizaron es la emisión de boletines, los cuales contenían modificaciones y propuestas a los documentos contractuales, aclaraciones o cambios a la obra y información complementaria al contrato, que se pudo cambiar de forma parcial o total. Otra de las actividades que se realizaron son los reportes de obra. El supervisor tuvo la tarea de realizar visitas frecuentes a los espacios de obra. Por cada visita desarrolló reportes de obra con fotografías que comparaba con las especificaciones, planos aprobados y muestras. De esta forma, se aseguraba de que se había realizado lo contratado con el cliente bajo los parámetros de calidad descritos en los documentos de construcción. Finalmente, dentro de las actividades que se realizaron es la recepción de trabajos. El supervisor participó en recorridos de entrega cuya comitiva estaba integrada por un representante de la gerencia de obra, el supervisor de obra civil y el contratista involucrado. Con esto se realizó un listado de pendientes o llamado punch list.
Para finalizar el apartado de explica, podemos decir que tanto los reportes de obra y los punch lists se pueden definir como una supervisión correctiva, y los RFIs, submittal y boletines los definimos como una supervisión preventiva. La supervisión. En el contexto histórico existen documentos que nos mencionan cómo existió una persona ya destinada a ejercer la observación de un elemento o actividad con el fin preventivo y de un buen funcionamiento. Estas acciones actualmente se complementan con las nuevas herramientas visuales y de gestión que facilitan la tarea. La supervisión externa o dirección arquitectónica que ejerce el propietario contratándola busca de manera alterna e independiente garantizar el resultado que se contrató. La teoría de la administración moderna se basa en un ciclo de 4 funciones principales: planeación, organización, dirección y el control, siendo la supervisión del trabajo una de las herramientas usadas para ejercer la dirección. Finalmente, dentro de las aportaciones del supervisor, surgió la habilidad para encontrar la técnica y material adecuado para afrontar los problemas, la habilidad de liderazgo y delegación de tareas que permitieron distribuirse con base a las aptitudes de los colaboradores, llevando un eficaz seguimiento de estas. La habilidad más importante que se desarrolló fue la toma de decisiones. Dentro del aprendizaje, fue estar en el proceso desde el inicio hasta el término y su involucramiento en el cierre administrativo documental final. Se aprendió el uso de notas de protección y prevención.